están? Bienvenidos a la entrevista del día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña en esta oportunidad la diputada Marcela Hernando a propósito de un día en el que hemos vivido ya, cierto, esta proclamación del nuevo gobernador regional, en que conocimos también el nombre del nuevo delegado presidencial y, por supuesto, en tiempos electorales vamos a estar conversando con ella de este tema y de muchos otros, por supuesto. Gracias por acompañarnos en la entrevista, diputada. Hola Carolina, un gusto estar acá. Y hace tiempo que no nos veíamos. Sí, de manera remota un par de veces, pero claro, no nos veíamos en estudio hace bastante tiempo. Diputada, preguntarle un poquito por lo que fue esta ceremonia. Finalmente el candidato del sector, además el que se convierte finalmente en el gobernador de esta región, y un poco se culmina ese acto hoy día, con varias señales también en lo político respecto del sello que vamos a ver también en este líder social que emerge desde ese mundo. ¿Cómo ve un poco la culminación ya con esta ceremonia más oficial del día de hoy? Bueno, yo estoy muy optimista, en general soy optimista. Y creo que hay buenas señales respecto del trabajo que él quiere hacer en equipo. Por una parte con el CORE, y hoy día le hizo varios gestos a todo el CORE, yo diría en forma transversal. Y de la misma manera al presentar a su equipo, y presentó un equipo del cual yo conozco a la mayoría, no a todos, pero de los que conozco me parecen muy buenos profesionales y además que tienen experiencia no solamente en lo público, sino que también en planificación, en ejecución de proyectos, y desde ese punto de vista uno puede pensar que va a haber un poco más de agilidad, porque tristemente esta semana hemos sabido que somos de las regiones con menos ejecución presupuestaria. No se trata solo de gastarse la plata, sino que cuando tú no te la gastas es que tampoco tuviste proyectos. Y a mí me duele ver que todavía hay proyectos que son de mi época y que recién se están concretando. O sea, la segunda etapa, por ejemplo, de Antofagasta-Calama, de la carretera, de la circunvalación todavía escuchamos hablar y no pasa nada. Entonces, hace mucho tiempo que no tenemos una cartera atractiva de proyecto regional. Y habiendo dicho eso, él le hizo un gesto también a los alcaldes, invitándolos a todos a trabajar en conjunto por la región. Sí, precisamente los proyectos van a ser claves, porque sin los alcaldes y sin la presentación de sus proyectos tampoco el Consejo Regional puede mucho hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo ve también esta nueva conformación? Son prácticamente todos nuevos los alcaldes de la región, excepto uno, ¿no? La verdad es que son nuevos, o sea, hay algunos que fueron reelectos, pero hay dos que saben harto de esto. Estamos hablando de Marcelino y de el Flaco Hidalgo en Taltal, y ambos en Mejillones y en Taltal se caracterizaron durante sus anteriores épocas de alcalde de ser realizadores. En Taltal hubo un cambio absoluto durante el tiempo en que estuvo Guillermo Hidalgo y Marcelino también. Entonces yo creo que ellos van a retomar, es como andar en bicicleta, y los demás también. Y en ese sentido me gusta mucho que haya gente con experiencia que ha trabajado en municipios y que está trabajando ahora con el gobernador regional y que va a ayudar a levantar esos proyectos. Fue un gesto también de Ricardo Díaz en lo político el que no estuviese invitado, por ejemplo, el delegado presidencial hoy día. Hay muchos en desacuerdo también con el nombramiento de Daniel Augusto. Mira, la verdad es que yo no soy gobierno y por lo tanto uno entiende que ellos tienen el gobierno tiene el derecho a nombrar a quien estime conveniente. Pero a mí, en lo personal, me provoca mucho ruido que seamos la única región donde se cambió. El intendente, uno esperaba que en todas partes fuera el intendente en ejercicio el que asumiera la tarea de delegado presidencial. Y no solo que es la única región donde se cambió, sino que también ponen a un exalcalde que tiene todo su derecho a nombrarlo, pero es un exalcalde que tiene problemas en este minuto porque está con problemas en Contraloría, de rendición de cuentas, de el pago de una serie de dineros que ya se ha decretado y la justicia ha ordenado que él tiene que cancelarlos. También se dice que está próximo a ser formalizado. Entonces yo creo que es un disparo a los pies, exponerse sin necesidad, es un peligro. Veo una relación tensa como un proyecto un poco, porque el propio Ricardo Díaz decía que esa figura del delegado ni siquiera debiera existir, y hay varios gobernadores en la macrozona norte que ya se han reunido también con el resto del país que pretenden empujar esto de manera distinta y teniendo en cuenta la convención. ¿Usted ve un futuro distinto o seguramente vamos a tener la figura del delegado por mucho tiempo?
Yo creo que de nombre nos va a costar cambiarlo, porque ha habido, bueno, hoy día la derecha tiene mucho menos poder, digamos, están como reducidos a un tercio, y en ese contexto les cuesta mucho más el oponerse a algunos cambios. Pero yo recuerdo toda la modificación legal que se hizo, ha sido durante el último periodo, y en esa fue una lucha realmente complicada, el que los nombres, hasta pelear por los nombres, porque significaban algo, o sea, el que fuera delegado presidencial, el que hubiera delegados provinciales, además del delegado regional, y que se mantuvieran algunas áreas que nosotros estimábamos en el otro lado. Por ejemplo, un desafío que en este minuto nosotros estamos tratando de corregir a través de legislación, y hay un proyecto ingresado, es para corregir quien preside la comisión que decide los proyectos de medio ambiente. Porque de acuerdo a cómo está la legislación tendría que ser el delegado presidencial. Contraloría ya lo ratifica así, de hecho tuvieron un pronunciamiento respecto de eso. Es que desde el punto de vista claro, legal tendría que ser así, pero la verdad es que desde el punto de vista estratégico, lo lógico es que sea el gobernador regional. Entonces, yo creo que queda mucho todavía por escribir en esta historia. Creo que a este gobierno no le gusta esta descentralización, es una pérdida de poder para ellos, y en ese contexto han tratado, o yo lo he visto así, como de boicotear la asunción de todos los gobernadores. O sea, pasó con el recorte de presupuesto que luego se corrige, ¿no? Por la presión que también se hace. Tuvieron que arrepentirse porque de verdad era, o sea, innecesario. A este gobierno le quedan pocos meses. ¿Qué necesidad hay de que se enemiste con 16 gobernadores? No tenía ningún sentido que lo hiciera. ¿Cómo ve el trabajo también, diputada, de la convención? Ya llevamos una semana bien interrumpida, por supuesto, desde sesiones que no pudieron realizarse al comienzo, que no pudimos ver, es cierto, por los problemas que todos conocimos, pero que también ha sido muy cuestionada respecto de lo que han sido las primeras señales también en lo político. ¿Usted comparte que ha sido un trabajo que era necesario también de pronunciamientos? Vamos a referirnos precisamente, ¿cierto?, a esta carta que también se hace respecto a los denominados presos políticos del estallido. ¿Cómo ha visto esa semana usted y si comparte que esto era necesario también de hacer por la Constitución, por la Convención Constitucional? A ver, yo creo que la Convención Constituyente todavía no empieza a trabajar en la médula de aquello para lo que fueron electos, pero yo soy de la idea que hay que darle tiempo al grupo de personas que están convocados allí, son 155, hasta cuando uno llega a hacer un curso de cualquier cosa y llegan personas desconocidas, cuesta afiatarse. Y por lo tanto yo creo que, por lo menos yo, siento que los parlamentarios tenemos que ser bien respetuosos de este primer tiempo en el cual ellos tienen que ponerse de acuerdo en las reglas del juego. Si se van a inmiscuir o no se van a inmiscuir, yo creo que ellos tienen muchas ganas de hacer muchas cosas. Y eso es legítimo porque son las mismas motivaciones que hicieron el estallido social y que provocaron todo este cambio en Chile. Nos están mirando de todo el mundo cómo lo estamos viviendo, porque nos hemos caracterizado por salir y procesar nuestros conflictos de manera pacífica, y espero que sí siga siendo. Entonces yo espero que lleguen a parlamentar en algún momento sobre aquello, sobre lo que tienen su mandato. Entiendo que esta semana están en cosas administrativas como definir cuántos días de la semana van a trabajar. O las comisiones, incluso, todavía no definen las comisiones bien, ¿no? Ni qué comisiones van a tener, ni siquiera si quieren tener comisiones, porque yo he escuchado a algunos que dicen que no quieren estar separados, que quieren todo trabajarlo en plenario. En mi experiencia sería muy difícil llegar o arribar a algún puerto con todo el mundo haciendo observaciones sobre todos los artículos. Entonces yo creo que van a tener que atender a especializarse en comisiones, pero también el hecho de que tengan, entiendo que dijeron que iban a tener una semana distrital también, que bueno, están como copiando algunas cosas que son del Parlamento. Entonces, no sé, yo creo que hay que esperar, mirar con respeto, y yo creo que en la medida que ellos vayan, va a ser un ensayo y error al principio. Ellos tienen un muy buen secretario que es John Smock.
Lo conocemos del Parlamento, él era funcionario nuestro y es una de las mejores personas desde el punto de vista profesional. Y por lo tanto, él va a ser un soporte y una guía para la mesa. Y eso yo creo que puede ayudarlos también a morigerar un poco esto. Diputada, y respecto al pronunciamiento justamente frente a los denominados presos políticos, ¿cuál es su postura al respecto? ¿Usted comparte que en Chile hay presos políticos, no los hay? ¿Y cuál sería el camino un poco para un tema que se ha ido tomando cada vez también más espacio y donde distintas madres, también desde la Plaza Colón hay una agrupación que se ha reunido con parlamentarios de esta zona en Santiago, con la propia presidenta del Senado, para ir buscando espacios de ir resolviendo esto? Hace algunos meses lo conversamos y yo soy partidaria hoy día, de la misma manera como lo era hace varios meses, en que hubiese un juez dedicado en forma exclusiva para sacar esto, porque además existe mucha discordancia entre las cifras que se dan. Según quien las diga. Según quien las diga, claro. Hay algunos que dicen que son solamente 25 los que están en prisión todavía, pero es absolutamente absurdo que una persona que porque pintó un letrero o porque, no sé, hizo cualquier disturbio, lleve más de un año presa. Entonces, yo creo que cada caso es diferente. Yo recuerdo siempre el incendio de esta esquina aquí en el medio del centro de Antofagasta, en Condel con Baquedano, me parece, donde se quemó una farmacia, un edificio antiguo. Ahí la dueña de ese edificio era una abuelita y vivía del arriendo. Le quemaron la farmacia y bueno, fue una protesta contra la farmacia, uno lo entiende así. Pero las personas que incendiaron eso le hicieron un daño tremendo a ella. Entonces yo de verdad creo que es bien difícil ponerse en el lugar y también hacer justicia en estos casos, porque uno tiene que entender también que estas revueltas finalmente son las que han logrado movilizar la política chilena. ¿Los denomina usted presos políticos o no los denomina así? No, para mí no son presos políticos porque no son todos iguales. O sea, yo creo que el saqueo, el asalto, hay muertos entre medio, no son lo mismo que haber pintado un letrero o haber rayado algo o haber prendido una fogata en la esquina. Y cada una de esas cosas tiene que ser vista en su mérito. Por eso es que yo creo que es inexplicable que el Poder Judicial no haya hecho algo para que esto saliera más rápido. Claro, falta ahí como el proceso, dice usted, sí, que haya sido un proceso justo. Sí, como muchos no han tenido derecho, o sea, un debido proceso, eso sí estoy de acuerdo. Diputada, vamos a otros temas también electorales. Este domingo vamos a vivir estas primarias presidenciales. ¿Hoy día usted tiene candidato presidencial definido? ¿Quién es su candidato? Hoy día mi candidato es Maldonado, Mandalorian. Ya, no está en esta primaria, sí, claramente. No participamos en las primarias de este fin de semana y me parece que hasta este fin de semana hay muchas cosas que están como bastante líquidas y por definirse. Aun cuando no estemos participando en esta primaria, a nosotros nos influye. Obvio que nos influye porque nos da lo mismo nuestros aliados naturales, obviamente, para ir en contra del bloque de derecha, es este bloque de izquierda, pero ahí se ha polarizado bastante el interior también. Entonces nos da lo mismo si gana Boris Jadwe, y eso también va a correr algunas piezas dentro de nuestro propio conglomerado después de este domingo. ¿Pero es mejor candidato Jadwe para combatir a este bloque de la derecha o es mejor candidato Boric hoy día? Yo creo que hoy día Boric se presenta como mucho más dialogante, ¿ya? No, la verdad es que yo tengo mis discrepancias con ambos, pero con algunos se puede conversar y con otros no. Y en mi experiencia personal ha sido difícil conversar, no solo con Jadwe, sino que con el Partido Comunista, en el sentido de que ellos, a ver, lo voy a decir como yo lo he escuchado, por favor, yo me hago cargo de mis juicios porque esto ha sido mis oídos los que lo han escuchado. El que gana pone la música. Entonces ellos no han querido dialogar previamente respecto de qué cosas vamos a hacer. O sea, no han querido allanarse a tener un proyecto conjunto para después, sino que si ellos ganan, es su programa y los demás tendrán que sumarse. Y Narváez y Proboste van en esa un poco en la línea que dice usted que podrían ser más dialogantes. ¿Cómo ve también desde dónde a lo mejor el Partido Radical va a ir buscando sus propios
Nosotros somos un ejemplo de fraternidad y del diálogo. O sea, de hecho, nuestro presidente fue el que convocó desde Pamela Giles hasta la Democracia Cristiana y los juntó a todos y asistían todos. Y estuvimos reunidos 2 o 3 meses, todos los lunes, para ir consensuando aquellas cosas que nos unían. Finalmente, las mismas personas que terminaron inscribiendo primarias no quisieron estar con todo el resto del bloque, y eso fue evidente con lo que pasó con Paula Narváez. Ahora, Yasna Proboste aún no se define, pero muchos dicen que también es una de las candidatas que mejor podría competir, quizás en esta triada que algunos ven, entre Jadwe, probablemente Lavín en el sector de la derecha, y con Yasna Proboste. ¿Ve ese escenario presidencial y cómo sería también el impacto en definitiva que podría tener estas cartas que se van moviendo? Bueno, yo entiendo perfectamente que la senadora Proboste todavía no haya tomado esa decisión. Yo creo que está esperando esta primaria. Y tampoco es que esté todo escrito, pero se ve o sea, cualquiera que en el fondo se transforme en un único candidato de centroizquierda, tiene todas las probabilidades de ganar. Y yo creo que hoy día la derecha lo está pasando muy mal, y lo está pasando muy mal también porque no tiene asegurado pasar a segunda vuelta. O sea, en primera vuelta pudieran quedar el que salga de esta plebiscito, o sea, de esta primaria entre Boric y Jadwe, y alguien de la centroizquierda. Claro, no sería la derecha esta vez. Está convencida de que sería un gobierno bien de izquierda que de derecha nuevamente en Chile. Esta es una probabilidad que hace algunos meses no nos habríamos planteado. Diputada, y en el ordenamiento también, en lo político que se está dando en la región de Antofagasta, usted ya ha manifestado en alguna oportunidad que va a buscar competir, ¿cierto?, por la senaturía en esta región. Eso sigue en pie, ¿no? Sigue en pie. Todavía no están definidos, y yo creo que todo el mundo está esperando que pase el domingo, para hacer pactos parlamentarios. Y en ese contexto todavía nosotros estamos en la idea de que exista un pacto que nos una a todos los partidos de la centroizquierda. Y en ese contexto, obviamente, hay espacio. Se eligen esta vez 3 senadores en nuestra región. Esperamos, obviamente, ser parte de ese elenco, pero es la ciudadanía la que tiene todo en sus manos. Pero y en lo interno, ¿cómo resuelven el cupo? Porque el senador Alejandro Guillé no ha dejado cerrada esa puerta, tampoco abierta, todavía no se sabe muy bien qué es lo que él pretende, también en el sector, el propio senador Pedro Araya, probablemente, incluso el diputado Velázquez se cree bastante que va también a ir en el sector de izquierda, ¿no? Obviamente hay varios candidatos pensando ya en ese cupo. Bueno, la negociación parlamentaria se hace con Chile entero en la mesa. Se eligen senadores solamente en las regiones pares y en parte de la región metropolitana. Y en ese contexto a nosotros nos toca elegir senadores en esta oportunidad. Es probable que los 2 senadores que están en ejercicio van a querer ir a la reelección. Y también es probable que muchos otros que son parlamentarios en ejercicio hoy día, pero que son diputados, quieran subirle, dicen, a la Cámara Alta. Entonces, ¿cómo lo resuelven? ¿Encuesta en mano, una primaria, internas en el partido también? No, se conversa, hay una mesa de negociación con la gente que integra el pacto, y lo que dicen, pero no lo miran solo en Antofagasta, sino que miran de Arica a Punta Arenas, y lo que se dice es, bueno, de acuerdo a nosotros tenemos probabilidades en tal región, en tal región, en tal región, este es nuestro candidato, por este nos vamos a jugar, y de esa manera dice, ya, tú tienes tantos cupos en Antofagasta, tienes tantos cupos en Punta Arenas, tienes tantos cupos acá, y así se negocia. Y es una negociación en la cual hay de todo un poco. Primero, el resguardar, el que todos tengamos, seamos equipo, porque se supone que todos vamos a formar el soporte de un gobierno, cualquiera que este sea. Este es el soporte que va a llevar a cabo esas políticas y esas leyes. Por lo tanto, es necesario que trabajemos en equipo. Entonces, se trata de configurar un equipo,
Ahora, diputada, pero ¿usted cree que va a convertirse en esa negociación en usted la mejor carta que el sector tiene quizás para ir a esta senaturía? Mucho se ha criticado al senador Guillé que no pasa acá, pero también el sector, el mismo partido ha sido criticado. ¿Cuál es un poco la sensación que también usted tiene respecto de su posicionamiento para una posible elección y llegar a conquistar este cupo? Porque los partidos en general han sido bastante criticados en el último tiempo y muchos de los parlamentarios también en esta zona por no estar presentes. Por ejemplo, el caso del senador Guillén. Absolutamente. Hoy día ser político es lo menos glamoroso que hay. Y uno está expuesto, pero esto es un tema que lo sabemos desde hace tiempo. Cualquiera que se expone públicamente y aspira a tener un cargo de responsabilidad sabe cada vez más que va a ser sujeto de escrutinio, de crítica, de observación, etcétera. En ese contexto, a mí me parece que el Partido Radical en la región aumentó sustantivamente su votación en concejales. Desde el punto de vista de cómo se miden los partidos políticos en términos de peso, nosotros seguimos siendo una fuerza importante en esta región como Partido Radical. Y el Partido Radical desde hace tiempo tiene un cupo normalmente de senador en esta región, desde los tiempos de José Antonio Gómez, y sigue estando hoy día el senador Guillé, y ese cupo es el que el partido, por lo menos lo que ha dicho la mesa del partido, es para mí. Y eso tiene que ser ratificado en un Consejo General. Podría ser que en el Consejo General el Partido Radical dijera, no queremos ya de senadora, podría ser, pero ese es el mandato. ¿Y eso significaría que el senador Guillén no quiere ir o que el partido no lo respalda? ¿Usted ha conversado con él, por ejemplo? No, eso ya está dicho, o sea, además que el senador Guillén firmó por el PRO. Él no solamente se adscribió, ni solamente dijo que iba a ir en un cupo del PRO, sino que además firmó por el PRO. Claro, hoy día no sería entonces un obstáculo. Hoy día ya no es independiente, hoy día es PRO. Ahora, y finalmente, en este mismo contexto, diputada, ¿por qué ser senadora? ¿Por qué la gente ya tendría que ir viendo a lo mejor que usted podría hacer ese cupo? Usted dice la política ha estado bastante criticada en el último tiempo, los cupos también en la región ahí han sido malas experiencias. Muchas veces usted mencionaba uno de los senadores radicales que también fue muy criticado acá por no estar presente. En su caso, ¿qué sería lo distinto o por qué usted sería quizás la mejor carta, también dice, del sector para ese cupo hoy día? Bueno, una de las críticas es que no vienen. La verdad es que yo siento que hay un poco de desinformación respecto de qué es lo que hacen los diputados y los senadores, más que si vienen o no vienen. La verdad es que yo vivo acá, mi casa está acá, vivo acá desde los jueves hasta los domingos, pues me voy los lunes, vuelvo los jueves y así. Me ven en el supermercado, me ven en otras partes, en el centro, qué sé yo, y por lo tanto no podrían decir que no vengo porque vivo acá. Respecto de las cosas que he hecho, yo creo que es importante, he hecho cuentas públicas. Yo creo que por la pandemia solamente no hicimos este año, pero he hecho cuentas públicas desde que asumí como diputada. La verdad es que soy una de las que más produce en términos de proyectos de ley. Hay algunos de ellos que se han transformado en ley. Por ejemplo, la ley de salud mental que hoy día rige en el país es una ley de mi autoría. Están las leyes que hemos hecho a propósito de autismo, de discapacidad. También hemos hecho reformas a la ley de medio ambiente. Hemos trabajado en los temas de tabaco, en ley de cuota. Hay varias de ellas que están en el Senado en este minuto en segundo trámite. Entonces, yo creo que la gente tiene que interiorizarse de aquellas cosas. Yo creo que 2 periodos de diputado es suficiente, porque además yo quiero jubilarme luego, tengo planes familiares ojalá mis hijos me den nietos, todavía no llegan, y en ese minuto retirarme. Y si voy a hacer una última ejercicio de este rol político que he asumido yo y que he obligado a mi familia a asumir, espero que sea como senadora, como una especie también de... delegado, por decirlo de alguna manera, porque el Partido Radical nunca ha tenido una senadora. Es el partido más antiguo de Chile.
ha tenido gobiernos tremendamente exitosos durante el siglo pasado. Todavía todo el mundo se acuerda del presidente Pedro Aguirre Cerda y su gobernar es educar, un hombre que fue capaz de transformar Chile en 3 años, porque se murió, y se murió de una enfermedad. Y en ese contexto, en ese legado, no ha habido ni una mujer que haya llegado a ser senadora. Entonces también siento, yo soy la primera mujer en la directiva del Partido Radical, soy vicepresidenta. Siempre había la vicepresidencia de la mujer, pero era la vicepresidencia de la mujer que no podía ser ejercida por un hombre. Pero una vicepresidencia en la mesa nunca había habido. Y a mí me parece, ese es un desafío que yo he tomado desde hace tiempo, o sea, abrirle camino a las mujeres. Mientras una no llegue y no le haga espacio a otras no van a llegar. Gracias, diputada, por acompañarnos en la entrevista de hoy día aquí en Antofagasta Televisión. Muchas gracias a ti, Carolina. Gracias a ustedes también por acompañarnos diariamente. Nos reencontramos en este espacio, como siempre, en la entrevista.